pan de torta, pan integral, todo eso es un pan, panadería. Inclusive hay una cosa donde hacen las pitas, es un pan que lo parten en medio y le meten cosas adentro. Pan pita, ¿le suena el pan pita a ustedes allá? Sí. Sí, vaya, todo eso es harina, pan. Ahora nos vamos a enfocar solamente en panificación este día. Si hay alguna similitud, preguntan y vamos a extenderlo un poquito. Vaya, ya vimos el tema de cómo preservar ese tipo de productos, lo que son hongos, levaduras. Ahora vamos a ver cómo mejorar el pan. ¿Por qué es importante? No porque somos panaderos, sino porque son problemas habituales de los clientes a los cuales nosotros le tenemos solución. Usualmente los distribuidores que venden mezclas para panificación lo venden como mezcla. Lo que también nos sirve a nosotros que a ese distribuidor le podemos vender las materias primas para que ellos hagan las mezclas. Que vendría siendo como el equivalente de los que hacen mezclas para embutidos, que nos compran el eritrovato, los códigos, dexuato, sulfato, trisulfato, dextrosa, y ellos mezclan todo eso y se los venden a los clientes de embutidos como un mix. Entonces, lo que hacen mejorantes para panificación, compran productos puros como los de nosotros, hacen una mezcla y te lo llevan como mejorante de panificación. Es decir, así como Pimi, Puratos y otros más que pueden haber allá en Honduras, Bakery, Durango, que son empresas que son dedicadas a panificación y hacen ese mix, a ellos nos pueden comprar variedad de productos. O sea, nosotros ganamos en todos lados, vía distribuidor o vía cliente. Cuando el cliente es pequeño, usualmente él compra los mixes, porque le sale más fácil. Pero cuando el cliente es industrial, o sea, tiene un encargado de producción, usualmente ellos quieren cómo lo mejoro yo, ¿verdad? Entonces, y ellos empiezan a comprar las materias primas por separado. Y esa es la razón por la cual, cuando un cliente es industrial, compra mayor cantidad de productos. ¿Sí? Por ejemplo, hablando de clientes industriales, ustedes en el caso de aquí, a la salud, le vendemos a Facame, a Sofame, le vendemos a varios productos. Si el fuera un cliente pequeño, compraría un mix de endulzantes. Pero como es un cliente grande, compra las materias primas por separado y él las procesa. Cuando le vendes a Alcosa, por ejemplo, Alcosa al comienzo compraba un mix. Como tienen un encargado de laboratorio y hacen desarrollo, ahora ellos ya hicieron su formulación y compran los productos por separado. No necesitan los mix. Entonces, por eso van a ver que hay algunos clientes que compran toda la gama y hay algunos clientes que compran menor cantidad de productos. Entonces, para aquellos clientes que compran menor cantidad de productos, pero porque compran ese mix, pero tienen la capacidad de industrializarse, de hacerlo ellos mismos, es donde nosotros podemos ayudarles a abrirles la mente que utilizar. Todo con la finalidad el ticket medio, la compra de diferentes productos. Acuérdense, esto es de viveza, por eso el conocimiento nos da poder. Teniendo conocimiento, nosotros podemos utilizarlo para nuestra conveniencia. ¿Sí? Vale. Entonces vamos con los mejorantes de panificación. Ahora, empecemos por entender qué tipo de problemas puede tener el pan. Blanco o dulce, digan cosas que no les gustan o que ustedes ya han visto en el pan. Un poquito fuerte para que escuchen. Que de repente el pan no está como tan suave, demasiado duro, demasiado seco. Aquí decimos tieso. El pan está como reseco, duro, o tieso, como diríamos nosotros aquí, o a veces quebradizo. El pan de caja que se te rompe. Cuando se abre, se desarma. Y en algunos casos, a veces cuando la apretas, explota. Puro aire. Ajá. Sí. Los pegaditos.
Ya bien guardadito. O sea, se podríamos decir lo que está reseco. Tiene volumen, pero no es. Es decir, que en algún momento creció, pero después se puso duro, se secó, se enduró y algunas veces se quebró. ¿Sí? ¿Qué otra cosa le han visto el pan que tiene? Que se siente como a veces el sabor es muy fuerte de los químicos también. A veces el sabor del pan tiene un sabor a químico. Eso nos lleva a lo que hablamos en la reunión anterior. Cuando se percibe el sabor es porque hay exceso. Hay exceso de las materias primas que se utilizan para conservarlo. Dura mucho tiempo. ¿Qué otro problema suelen tener? Que no dura mucho tiempo. Que no duran mucho, el pan no dura mucho tiempo. Para ustedes, ¿cuánto es un tiempo razonable para que dure el pan? Un mes. Pero depende de qué. No, porque, por No, ejemplo, o sea, los de tu cliente, Génesis, ellos mandan, o sea, Sí, el de Génesis. vaya, Génesis o sea, como Génesis lo produce, lo empaca, lo consume, van a los pueblos, caliente. Ellos diseñan el pan para cuántos días. Para 3 meses. 3 meses. Para 3 meses. Porque ellos también tienen una planta de que mandan a Estados Unidos. Ah, pues sí, Póngale un año quizás. Vaya, aquellas empresas panificadoras que diseñan sus productos para más de 2 semanas están en la obligación de utilizar mixes de productos. El problema es que el pan por su naturaleza no tiene cáscara, lo que hablamos la vez pasada, no tiene algo que lo proteja, lo único que lo protege dijimos que era la corteza del pan y la bolsa donde está metido. Que se iba a enfermar de hongos, dijimos, y solo se podía haber enfermado o en la planta o donde estuvo guardado, porque está embolsado en plástico. Pero todavía sí se puede enfermar si se metió caliente dentro de la bolsa plástica. O agarró aire, ¿Por qué? ¿Por qué se puede enfermar? en la piel. Porque como se metió caliente, él seguía evaporando. Seguía sacando vapor. Él estaba sudando todavía. Cuando lo metiste adentro de la bolsa y lo cerraste. Esa humedad es una pérdida de agua de adentro hacia afuera. Está sudando, evaporando. Quiere decir que el pan no tiene la característica de retener el agua. Recién hechito, cuando él está sudando o está sacando vapor, porque él no ha cerrado su corteza todavía, se ve más. Si vos lo metes adentro de una bolsa, lo vas a ver como condensado, como que tuviera vapor adentro de la bolsa. Y es mucho, vas a ver agua adentro de la bolsa, como el pan, como que estuviera sudando. Ese es un problema serio que hace que el pan se arruine rápido. La condensación adentro del empaque. También lo vamos a meter porque ese es un problema. ¿Cómo lo soluciono? Y por ejemplo, si al pan se le agregan como pistacho, como cositas, eso debe también influir a que se arruine, porque igual la fruta tiene que ir arruinando. Al pan le suelen meter pasas, aceitunas, queso, maní, almendras, semillitas. Porque al final lo que está generando es una textura, pero vamos otra vez. Al final sigue siendo masa. O sea, para nosotros es bien simple, sigue siendo harina, que tiene cosas adentro. Y esas cosas que están adentro, algunas se arruinan, otras no. Las semillas no se arruinan, están ahí guardadas. Las pasas se deshidratan, se ponen más secas. Ya con los No pasteles. contaminan. Si llevan queso, el queso se va a arruinar. Se va a agriar y se va a ranciar. Si llevan jalea, se va a arruinar. Pero la jalea, como lleva preservante. La jalea por eso lleva preservante, para que no se arruine rápido. Porque yo compré un pan de Bimbo, creo que venden, y adentro traía las pasas. Y no estaba vencido ni nada, de bueno, voy a comerlo. Entonces, cuando ya lo empecé a comer, ya se sentía que estaba arruinado.
y el pan ya había absorbido lo que es el sabor de la pasa, el olor, pero no tenía probablemente son cuando lo empapaban. Eso es degradación porque el pan, como lleva un alto contenido de agua, en combinación con una pasa que es una fruta, se empieza a descomponer. Y esa descomposición es la que se percibe como agria. Ajá. ¿Te lo puedes comer? Al final te lo comes. Pero no es lo mismo algo recién hecho que algo que ya tiene más tiempo. Ajá. Y lo peor es que es un pan caro. Y a pesar de que es caro y estaba arruinado, la gente lo sigue comprando. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces sale bien. Ajá. Por eso es que lo venís a comprar. Pero si vos compras algo que es natural, que no está arruinado, que es barato, pero cuando lo probés sabe mal, o está duro, o está agrio, o sabe a preservante, no lo vas a volver a comprar. ¿Ah? Y de nada sirve que sea más barato. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de saber modelar o a saber hacer una buena combinación cuando diseñas un producto. Entonces, algo que tenemos que saber todos es, cuando decidimos hacer, yo voy a hacer un producto para las masas, va a ser barato. Cuando las masas me refiero a mucha gente, va a ser un producto barato. Ajá. Y yo quiero estar por encima de los demás. Yo quiero ser el preferido de la gente. O sea, vos estás pidiendo bueno, bonito y barato. Resulta que puede ser bueno y bonito, pero no es barato. Puede ser barato y bueno, pero no es bonito. Puede ser bonito y bueno, ya lo dijimos, bonito y barato, pero no es bueno. O sea, en cualquiera de las tres no existe la perfección, sino el balance. En otras palabras, si vos haces un producto barato, no va a ser bueno. Si vos querés que la gente te prefiera por bueno y bonito, entonces no es el más barato. Entonces, me explico, no necesariamente el precio manda que la gente te va a preferir. ¿Me explico? Porque la gente tiene la opción, por ejemplo, de poder comprarse un juguito de naranja, pero prefieren comprarse una Coca-Cola de 2 litros y comerse eso todos los días al mediodía. No es saludable, pero te llena más. Rinde. Te rinde más. ¿Me explico? Depende del uso así el producto. Por eso es que los de Bimbo es bonito y es bueno, pero no es barato. ¿Qué quiere decir? Que bueno y bonito usan mixes de productos bien complejos. Todo lo que está diseñado para que dure mucho tiempo tiene varias cosas incluidas. Porque nada en el tiempo se mantiene igual. A excepción del pan que se hace duro y se hace más duro en el tiempo. Bueno, ¿qué otro problema puede tener el pan? Hay una cosa que se llama resabio. También le pasa a los dulces. Cuando es un pan con mucho contenido de azúcar, a donde la humedad de dentro sale y afuera se vuelve pegajoso. Que como que echa un líquido. Como que la corteza o el azúcar de encima se disolvió y se convirtió en melaza. ¿Cómo digo que se llama? Resabio del azúcar. Sí. También le pasa a los dulces, a los chicles. Cuando los dulces o los chicles están mal hechos, el empaque se le pega al chicle o al dulce. Y cuando lo separas, te cuesta separarlo porque está pegado. Los de la piña, ¿por qué? Porque son baratos y bonitos, pero no son buenos. Gran bolsada, por favor. Gran bolsada, exacto. Ahora el problema es que la gente sabe que tus dulces se te pegan de la piñata. Entonces lo que hacen es seleccionar cuál es el más nuevo. Esa gente suele tener un montón de dulces que son revueltos, desechados porque ya no sirven, ¿verdad? Y hay quienes pues no los compran porque tienen ese problema, ¿sí? Compran uno un poquito más caro
que no tienen ese problema y les dura una eternidad, en el caso de los dulces. Yo creo que en el caso del pan, no comprarías un pan que estuviera todo aguado por arriba, a menos que tuvieras mucha hambre. Esa de inmediata. Esa es ¿Ah? O sea, solo ese ayer y si no me lo como, me jodí. Ahí sí te lo comes. O no nos damos cuenta en el empaque, que lo abrimos. Hasta que lo abriste te das cuenta que está deshecho y seguramente ya no lo vas a volver a comprar. ¿Qué otra cosa tiene el pan? ¿Qué otra cosa se afecta el pan? Pone verde. Los verdes ya dijimos que son hongos. ¿Ah? Yo soy como hongos. Bueno, la comida que ya están haciendo. Son hongos. Eso ya, esa parte ya la vimos. También a veces sale que el pan blanco se crece y por dentro es hueco. Tiene una grande burbuja adentro. ¿Lo han visto? ¿Sí? O también no sé si han visto que a veces compran pan de hamburguesa, pan de hot dogs y se ve volumétrico, pero cuando ustedes lo agarran es tieso. Por dentro la miga es bien abierta y es poco elástico, es duro. Ese pan no es agradable. Pero difícilmente lo volverías a comprar. Y lo que pasa a veces con el pan de caja, cuando la marca Monarca es un pan más tosco Porque esa es que la Bimbo, que lo comparamos. Y la solución es tan fácil. Monarca es de Bimbo, pero es No sé, pero hay una línea que es como la más barata. Es que la, Sí. es que la Monarca es la No, línea. de la Bimbo, no, la Monarca es Lidl, la otra es la Bimbo. La Monarca es la. Yo pensaba que pero Bueno, uno lo compra. ahorita enfoquémonos en el problema y no de dónde viene. Como que Y allá en Honduras, ¿qué dicen? ¿Qué problemas hay en el pan que ustedes han visto? Pues lo mismo, eso que acaba de mencionar, lo poroso de adentro, que salen espacios súper grandes, en los pan blancos le llamamos acá, ¿verdad? Sí. Que a veces quedan los grumitos de bicarbonato tal vez, o la sal no se disuelve bien, no está bien preparada. Muchas veces el problema es de procesos. En las plantas no hacen bien los mixes, no disuelven bien los productos y se generan esos grumitos. Entonces, si se fijan, la industria de panificación está sujeta a muchos problemas. Estás hablando de un ser vivo, es una masa. Estás hablando de una planta, agua, azúcar, que también es una planta, grasa, que estás hablando que es un medio aceitoso en agua y masa. Estás hablando de calor, humedad, estás hablando de hongos, estás hablando que crece, no crece, estás hablando que se enferma, estás hablando que no es una industria tan sencilla como un fresco o como un dulce, porque el producto cambia en corto tiempo. Quiere decir que esa industria hace hoy, vende mañana y tiene que cobrar pasado mañana. Porque si hace hoy y se tarda mucho tiempo en venderlo, y más en que esa gente tiene problemas toda la vida de devoluciones o no tiene liquidez. La industria de la panificación es de cash. Ellos tienen rotación alta. Ellos no pueden permitir que el producto se arruine rápido, tienen que moverlo. Entonces, el estándar de que un pan dure es como mínimo o 13 días, 2 semanas, para que tenga la función industrial. Y podríamos llegar hasta un mes o hasta 3 meses utilizando utilizando toda la línea de preservantes y mejorando. Porque cada cosa hace una función diferente. En todos los ejemplos que me acaban de decir, en ninguno de ellos tiene nada que ver los preservantes. El único que tiene que ver es el hongo. Que ya lo vimos en la reunión anterior, cómo ayudar a evitar los hongos. Pero todos los problemas que acaban de mencionar no tienen nada que ver con los preservantes. A veces hay un problema de que el pan no crece. ¿Por qué razón el pan no crece? por el ambiente. Necesita a veces quizás un mejorador o el polvo de hornear. ¿Por qué razón ese pan no crece? A ver, en Honduras, ¿qué dicen? ¿Por qué razón el pan no crece?
Porque no le ponen la cantidad adecuada, ¿no? ¿De qué? Del propionato de calcio. El O sea, propionato están utilizando, bueno, según lo que le entendí, están utilizando tal vez más cantidad de lo adecuado. Tal vez la combinación con otro producto de los que ellos están utilizando no es lo correcto. Esa podría ser una razón. Hay un exceso de preservantes que está atacando la levadura. Pero supongamos que estás usando la fórmula correcta de preservantes y todavía así el pan no crece. Falta de agua. El polvo, porque el polvo de hornear hace para crecer. Pero si le ponen un producto, un propionato que no es el adecuado, es lo que nos explicaba usted, que choque. Pero sí, es lo que acaba de decir Miren ahorita. Pero si utilizáramos la dosis correcta de preservantes, de propionato, de lo que sea que estén utilizando, y todavía así el pan no crece, ¿por qué? Aquí entran otros factores. La temperatura. Ni mucha temperatura, ni poca temperatura. Vaya, pero eso es el medio como adecuado en el que va a crecer. Pero teniendo todavía buena temperatura, ¿por qué no crece? Puedes tenerlo horas y horas y no crece. Se habrá contaminado. También, la masa. ¿Ah? ¿Qué dicen en Honduras? ¿Por qué razón no puede crecer? ¿Qué más? Porque la harina no está Un proceso mecánico, la harina todavía no ha sido bien mezclada. Supongamos que la mezclaron bien. el tiempo de reposo. Supongamos que la tiene 3 horas de estar cerca del calor y en un ambiente de humedad adecuado y todavía así no crece. Necesita como un mejorador y para que pueda, digamos, hacer una mezcla. La mezcla es homogénea, pero necesita un mejorador. Lo que le hace falta a esa harina es alimento para la levadura. Algo que la levadura pueda convertir en alcohol. Y ese alcohol se convierte en gas. Y ese gas lo haga que crezca. O sea, porque ya dijimos que estaba bien mezclado, ya dijimos que tenía humedad suficiente, ya dijimos que tenía buen calor, dijimos que tenía los preservantes en la cantidad correcta, pero no crecía. Porque la masa es masa débil. Y como es masa débil, no tiene la capacidad de generar suficiente carbohidrato yo quiero que la forma fácil de entenderlo es, necesita algo dulce, que no es, no. La levadura necesita alimentarse de algo para poder fermentar. ¿Y qué es ese algo? No es, la levadura no come El azúcar. propio Es el azúcar de los carbohidratos. alimentar la levadura. Sí, necesita alimento para la levadura. Un mejorante para generar alcohol y se convierta en darle un mayor crecimiento al pan son las dextrosas. ¿En serio? La dextrosa es un mejorante para panificación. Se utiliza en una cantidad bien baja. La monohidratada preferiblemente. Lo que le va a servir no es para endulzar la masa. O sea, la función de la dextrosa en panificación no es endulzarlo. Y no le cambia absolutamente nada. Se utiliza en una dosis bien pequeña. La función es que la dextrosa, al entrar en contacto con la harina y el agua, y la levadura, se convierte en alimento de levadura. La levadura se lo come, Por las moléculas. se lo empieza a comer. Y cuando se lo empieza a comer, empieza a hacer un proceso de fermentación más rápido. Ese proceso de fermentación es lo que se conoce como que crezca. Ajá.
Entonces, la dextrosa no hidratada es un mejorante de panificación. Por eso es que algunos alimentos que hacen mixes para panificación, la base es dextrosa. Interesante. Porque se utiliza una babosada, o sea, vos no lo estás poniendo para darle dulzor. Es una Solo para misterio. que veas. Lo estás utilizando para que la alimente, a la levadura. Esa es la- Entonces, cuando la masa es débil, inicialmente le agregas el gluten o le agregas más levadura, porque le agregas más levadura esperando que se coma lo que está ahí y crezca más rápido. Pero si la harina no tiene los componentes adecuados, aunque vos le pongas más levadura, se tarda en crecer. Entonces, si se fijan, no es que no creciera por exceso o falta de preservantes, de propionatos. No tiene nada que ver. Lo único que si tenés exceso de preservantes, vas a atacar la levadura. Entonces, como tenés un exceso de preservantes, de por sí tiene mal sabor. Y como no crece, pero digamos que la harina es buena, lo que hacen es meterle más levadura. Y de esa forma logran el crecimiento. ¿El resultado cuál es? El producto sabe feo. Tiene excedente de levadura, que no es dulce, es amarga, y tiene excedente de preservantes. Entonces, si se fijan, no es la materia prima como tal la mala, es la aplicación la incorrecta. Vale, ese es uno de los mejorantes, la dextrosa. Otra cosa que suele pasar, y no se usa en todos los panes. Hay un tipo, ¿se acuerdan que les enseñé la galleta Ajá, de la de vainilla. la galleta de vainilla o la galleta de chocolate de Subway? Eran más húmedas. Vaya, ¿por qué es más húmedo? Bueno, primero estamos viendo que hay una mayor presencia se percibe como que hay más agua. ¿Por qué? Porque uno la ve húmeda. O sea, la ve húmeda, pero no está húmeda. Sino que se ve como que estuviera plastificada casi. Como que tuviera plástico adentro. Está hidratada. En realidad lo que tiene es un producto que no es agua, no es líquido, o sea, no es agua, pero y que casi no se evapora. Ese es un producto que físicamente tiene la textura no líquida como el agua, sino que tiene una textura como jarabe. Ahora, cuando yo estoy haciendo la masa, acuérdense que esa masa de galleta no crece. Esa se mantiene como tal, solo se dura. Entonces, estamos hablando que es un tipo de masa especial, no va a crecer. Voy a hacer una masa batida que va a llevar avena, chocolate, lo que sea, macadamia. Voy a hacer algo que se va a hacer una masa y después la voy a hornear. Y cuando se hornee va a quedar así durita. Durita, pero al mismo tiempo blanda. Entonces, para que eso se logre, para que esa textura se logre, se necesita la adición de sorbitol. También puede ser glucosa. Puede ser. Cualquiera de los dos puede utilizarse, sorbitol o glucosa. Se utilizan al gusto, no hay fórmula. O sea, cuando vos estás haciendo la masa, se lo agregas y se va repartiendo. No te tiene que quedar viscoso, sino que más pesadito. Y ya. Entonces, cuando me dicen qué tanto utilizar, al gusto. O sea, pruebe, agréguele un poquito, ¿no? Entonces, eso del desarrollo de productos lo hacen los panificadores, no lo hacemos nosotros. Nosotros vendemos la tecnología, no hacemos la operación. ¿Sí? Vale, eso es para importar. Para usted le pregunta, mire qué mejoradores tengo para el pan. Humectantes tengo tal, que sería directamente la glucosa o el sorbitol. Vaya, pero hay otros productos que no pueden llevar glucosa y sorbitol porque no son tan densos. Ahora hablemos del pan. Hoy estamos hablando del pan blanco esponjoso. Nos vamos a pasar el pan. Va. Dijimos que
vamos a decir la diferencia de un buen pan y de un pan malo. Un pan malísimo es la misma harina que el pan buenísimo. La materia prima es la misma. Así que uno dice, no, pues que, ¿por qué no te sale bien? Tu harina es mala. O sea, las harinas son similares. Harina suave y harina fuerte. Entonces, supongamos que usan la misma harina. El pan malo agarra la harina, le mete agua, le mete azúcar, ¿verdad? Azúcar para alimentar a la levadura, le mete sal para darle sabor. Y usualmente esa gente necesita que crezca súper rápido. Usualmente le meten polvo de hornear. Lleva un contenido de grasa bien bajito. La masa lleva grasa. Con la vitina. La grasa vegetal, la vitina. Lleva un contenido, lleva grasa, lleva menos grasa. O manteca, como le quieran decir. Manteca vegetal, o manteca vegetal, o manteca nieve, todo es manteca vegetal. Todos son manteca vegetal. Sí. Eso le mete. Entonces, la manteca, al igual que en las personas, es lo que le da la hermosura, lo blandito. Entonces, para que un pan sea blando, necesita tener contenido graso y necesita tener humedad. Entre menos grasa tenga y menos agua lleve, más duro es. ¿Me explico? Si tienen dudas, me dicen. Ahora, a ese pan barato, si yo le meto polvo de hornear, el problema que va a tener es que tiene un crecimiento explosivo. Entonces, adentro del pan, esa masa que nosotros vemos uniforme, cuando se empieza a estirar, empieza desde algo duro, como que es plastilina, y a medida va creciendo se va haciendo como una especie de red. Una red chiquita, y en medio de cada poro hay gas. Si el crecimiento es lento, el pan al estirarse va creciendo uniformemente. Esos huequitos son los que nosotros conocemos cuando cortemos el pan y lo vemos por dentro como miga. O sea, la palabra correcta es la miga del pan. No la amiga del pan. Entonces, la miga es la que nos dice si el pan creció lento o si creció rápido. Si el producto por fuera se ve que creció y tiene el tamaño adecuado, pero vos lo abrís por dentro y tiene unos grandes huecos, ese producto fue desarrollado con polvo de hornear. Fue un crecimiento explosivo. Entonces, ese pan se ve grande, se ve dorado, pero por dentro es aire. Literalmente estás comprando aire. Ese es bonito y barato. Se ve bonito y es barato. No pesa. No pesa. Y no se arruina de hongos. Porque casi no tiene agua y casi no tiene grasa. Es fitness, por favor. Entonces, entonces ese pan se arruina porque nadie le para bola. Se endura y se quiebra. Vale, ese es el más barato. Después de ese está el regular. El misma masa. Ahora vine yo y dije, le voy a poner un poquito más de agua. Le voy a poner un poquito más de grasa. Y en lugar de usar polvo de hornear, voy a usar levadura. Ya sea natural o sintética. Levadura. La misma cantidad de azúcar, la misma cantidad de sal. ¿Qué cambió? Más agua, más grasa. Ahora, ¿qué le pasa a ese pan? La levadura dice que rico, tengo toda la comida, ¿verdad? Tengo agua, el agua, la harina y la grasa juntas le da elasticidad a la miga. Entonces, cuando empieza a crecer, crece más despacio, la miga es uniforme, ¿sí? Es pesadita porque tiene mayor contenido de agua y tiene mayor contenido graso. La grasa le ayuda a la harina a estirarse más. Ya agarras de la panza y decís, mucho, ¿cómo llegaste hasta ahí? La harina te permite estirarte más.
Entonces funciona igualito. Crece y es pesado. Ahora, ese pan tiene más grasa, tiene más harina, tiene más agua. Y ahora ese pan es bueno, bonito, pero no es barato. Pero no es tan caro. Moderado. ¿Cuál es el problema que suele tener este pan? Al tener una hormiga de adentro uniforme, al tener un tamaño más o menos correcto y al tener agua y grasa adentro, lo que él tiende a tener es pérdida de humedad. Entonces con el tiempo se empieza a poner más duro, más duro, más duro. Porque lo que está habiendo ahí es una pérdida de humedad. Por eso que te dicen, algunos te dicen, mira, cuando compres el pan, envolverlo en una manta, te dicen. Y se pone duro más rápido todavía. Y si no, porque para que respire, te dicen, pero eso cuando está recién hechito, te lo comes ya. Entonces, eso no te va a ayudar. La otra cosa que te dicen es meterlo en una bolsa y tenerlo ahí guardado en la sombra. Bueno, eso te va a ayudar un poco, ¿verdad? Pero siempre se va a terminar endurando. Y la otra que te dicen es meterlo en la refrigeradora, congelarlo o refrigerarlo. Cuando te dicen eso, cuando alguien te dice eso es porque lo que estás haciendo. Entonces, prácticamente cuando vos haces eso de congelarlos, de refrigerarlos, lo que estás haciendo es que lo estás haciendo que la pérdida de humedad no sea tan rápido. Si lo congelas ya no puede botar humedad, quedó adentro de él. ¿Qué es el bendito pan baguette? El pan blanco que te venden para que vos termines de hornear en tu casa. Ese. Por eso te dicen, manténgalo refrigerado y hasta que se lo va a comer, lo saca y lo mete en el horno. Lo mete en el horno y se termina de tostar por fuera y por dentro fresco. Por dentro fresco, ¿no? Entonces, ese es el que se congela, pero no todo el pan se congela, porque el pan que se congela no es ni bueno, ni bonito, ni barato. O sea, no es barato ni bonito, es bueno. Entonces, poca gente puede estar almacenando pan para estarlo calentando, porque es como que comprar un pan a medias, de cero. Y yo lo voy a terminar de hacer en mi casa. Entonces, ese pan moderado, lo que necesita, el problema que suele tener es de evolución porque se endura y también al tener mayor contenido de agua, también tiene muchos problemas con los hongos. Porque el agua con las harinas y es más fácil que se arruine. ¿Sí? Vaya, ya identificamos ese problema. Ahora vámonos al pan premium. Se llama pan premium porque dura un montón, no porque sea. Pero ese pan intermedio no es malo. El que acabamos de decir ahorita. Ahora vamos al pan premium. El pan premium es la misma harina, misma sal, misma azúcar, un poquito más de grasa, quizás un poquito más de agua, pero lleva adicionados mejorantes. Esos mejorantes lo que le ayudan al pan es a que sus características físicas se mantengan en el tiempo. No es que no se van a arruinar, eventualmente se va a arruinar de algo. Lo que le va a ayudar es a pasar de las 2 semanas a llegar a los 3 meses, a los 2-3 meses. Se llama más pan premium porque es bueno. Hasta se vence y sigue blandito. Es bueno, es bonito, pero no es barato. Pero vos vas a lo seguro que eso no va a estar malo, y no solo no va a estar malo en concepto de hongo, sino que también va a tener buen sabor, buen aroma y buen tamaño. Entonces, ¿qué es lo que hacen las panificadoras para lograr un pan premium? O un pan mediano, convertirlo en algo decente sin que llegue a ser premium. Adicionar mejorantes. Va. Entonces, no me crecen, destroza. ¿Verdad?
unos buenos preservantes para atacar los hongos y levaduras, que ya dijimos, ¿verdad? Los propionatos, una combinación de esto. Pero lo que tenemos que en ese caso es ayudarle a controlar que no pierdan el agua. No podemos utilizar sorbitol o glucosa porque en este sentido le metemos peso y el pan no va a ser esponjoso, va a ser muy pesado. Ajá. Entonces necesitamos que ese pan se mantenga esponjoso y pesadito. Entonces, ¿qué tecnologías hay para lograr eso? Tenemos varias. La primera, le vamos a ayudar a la harina a que tenga la capacidad de sostener el agua. Es decir, que atrape una porción de esa agua y la retenga junto con los demás nutrientes adentro del pan. De esos productos tenemos dos. Uno es la goma Santán y el otro es el carboximetilcelulosa o CMC. Sí. Por eso se me pide que Sí. Esos dos productos. y también te piden el grano. Esos dos productos, también pasteles de Salvador, pide goma. Esos dos productos hacen la mismísima función. Pueden verlo. ¿Cuál es la diferencia de uno con el otro? El color. La goma Santán es más amarillenta. Este goma Santán. Y este es carboximetilcelulosa. Es más fino también. Sí. Es un poquito más fino y es más blanco. Hay una diferencia grande entre estos dos. La goma Santán tiene características. La primera es que su dureza no es tan grande, no es tan fuerte. La capacidad se mide en viscosidad. ¿Qué tan resistente es la viscosidad en un porcentaje disuelto en agua? La goma Santán de nosotros tiene una viscosidad de 1600. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es tan fuerte, porque el CMC es de 5000. Es decir, que la goma Santán hay que usar 3 veces más goma para hacer lo que hace el CMC. Como lo que usamos para la goma. Y funciona igual. No. Funciona dependiendo de la aplicación y qué tanto producto vas a sostener, qué tipo de endulzante, qué tipo de estabilizante vas a usar. Por ejemplo, si vas a sostener mucha agua o mucha grasa, CMC. Si vas a sostener poca agua y por largo tiempo, goma Santán. Por eso, en el caso de los frijoles congelados, en los frijoles fritos, en la mayonesa, mostaza, pepinesa, se fijan que todos tienen la característica que son espesos. ¿Sí? Se utiliza el carboximetilcelulosa. En las donas, sí, es que se utiliza una tipo así. En las donas, o los Dunkin' Donuts, como hay Dunkin' Donuts, son unas cosas chiquitas, así. Aquí las donas son así grandes. Aquí, para que precisamente la dona, ¿qué es lo que sostiene la dona? Grasa. La grasa pesa más que el agua. Entonces la goma Santán no tiene la fuerza suficiente. Y por esa razón se utiliza el CMC. Entonces por eso Prolmi me compraba mis CMC, porque ellos hacen aditivos para pisos, para que no se endurezca la mezcla y no pierda su agua al momento que se procesa y tiene que hacer el pegar. Sí, por eso es que las pinturas llevan CMC. El CMC tiene la característica, o carboximetilcelulosa, que cuando se disuelve en agua, los dos tienen el mismo problema se disuelven de la misma manera. La diferencia del CMC es que cuando se está disolviendo en cualquier medio líquido, forma gel.
algo que forma viscosidad. Y esa viscosidad se mantiene en el tiempo. CMC se mantiene en el tiempo. Es estable. O sea, es como que compraras ungüento para quemada. Es agua es que no es gelatinosa. Es que la gel tiene la naturaleza que es grumosa. Ajá. Esa es gel. Pero la crema tal no son gelatinosas, son viscosas. Ajá. Que las podés repartir sin hacer grumo. La gelatina hace grumo. La gel no. El CMC hace geles. Ajá. Por esa razón, tiene la capacidad para sostener cosas más pesadas, como la grasa, a diferencia del agua más santana. La grasa. Ahora, si el pan lo que tiene más contenido de agua que de grasa, la goma Santan funciona perfectamente. Por eso es que van a ver que el cliente, dependiendo de la función, va a comprar o goma o CMC. El tuyo tiene más agua, el de... Sí. ¿Sí? Porque usa Esa es la clave para poder hacer que esa humedad no se pierda. ¿Qué es lo que hace estos dos? Como la función de ellos dos son estabilizar o crear cadenas. Imaginémonos una cadena. Está el agua y está la grasa. Están separados los dos. Lo que hacen las gomas es hacer una red invisible, a donde atrapa uno y atrapa al otro. Y los mantiene unidos, no juntos, pero no separados. Los está reteniendo. Uno de esos es la harina y el otro es el agua. El agua tiende a irse y la harina necesita el agua. Pero para que no se le vaya, cuando le metes los estabilizantes, lo que hace es sostenerla. los une por un mayor tiempo. Tarde o temprano lo va a soltar, porque no es indefinido. Si querés algo que dure muchísimo más, es el CMC. Pero usualmente el pan se diseña para 3-4 semanas, ¿verdad? Entonces no necesita algo tan potente. A diferencia de las donas, que también están diseñadas para 3-4 semanas, pero una repostería se la comen rápido. Que el pan sea suavecito. Entonces eso le ayuda al pan a, como tiene mayor contenido de agua y también genera esa cadena, le ayuda al pan a hacerse más esponjoso. El pan que es seco no lleva. Es quiere decir que no tiene ni grasa. Sí. Por eso lo pone duro, es seco, no lleva grasa. Lo llevaba, pero llevaba muy poquita grasa. Y el resultado es, como dijimos antes, que creció y es quebradizo, duro y una miga fea. Entonces un pan fino tiene la miga uniforme. Entonces la adición de estos dos productos le ayuda a tener una miga uniforme, ¿verdad? Entonces, estos dos productos los van a utilizar productos media altas. Sí. Productos de calidad media alta. No necesita ser premium, pero querés estar en la presencia de tus clientes, media. Quiere decir que todo pan de hamburguesa, de hot dog, pita, para que se mantenga fresco en el tiempo, necesita llevar uno de estos dos. Y por eso es que ustedes van a ver que la tortillería, tortilla de tacos, tortilla de baleadas, tortilla mexicana grande, los clientes que hacen tortillas, aparte de comprar el propionato, el benzoato, el ácido sólico, compran, ¿cuál de los dos? CMC. El carboximetil. ¿Por qué? Porque la tortilla dura, se reseca más rápido. La harina de maíz no tiene la capacidad de sostener agua. O sea, pongamos el ejemplo fácil. Agarro el maíz, lo muelo, masa de maíz, no más seca, masa de maíz. ¿Ah? Y boom, con agua, ¿va? La echas y recién salidita, pesadita, rica, blandita, ¿va? Deja esa misma tortilla un día afuera.
No, Es- ¿Qué le pasa a esa misma tortilla un día afuera? Pierde el agua. se queda. Poco a poco se van durando. A los 2, 3 días ya no se puede comer. O a los 2 días ya no se puede comer. La harina de maíz, perdón, ¿Por qué se encoge cuando se calienta? Por ejemplo, se compran tortillas empaquetadas y usted las calienta en comal, se ponen chiquitas, se reduce. ¿por qué es? Tiene que ver eso, ¿sí? ¿Por qué se hacen más pequeños? Sí, esa es mi pregunta. Porque Porque cuando usted la hizo tenía mucha agua. La congeló y el agua se expandió. El agua congelada se cristaliza. Entonces es grande. Cuando usted viene y la mete en la plancha o el comal, el calor, esos cristales se desaparecen. Se vuelve líquido. Entonces el resultado es una pérdida de volumen. Es como la carne asada. Usted la ve grande, la pone y se le hace la babosadita así chiquita. Si es lo mismo, ¿qué le pasó? El agua que perdió. Es el agua que perdió. Lo mismo le pasa al pollo. Hay que ponerle agua. Entonces, por esa razón, industrialmente, a nosotros vaya, por ejemplo, el pollo por naturaleza, ¿qué come? Maíz, Vamos a hacer una nota chiquita que está relacionada. Semillitas, animalitos, insectitos. El pollo no tiene grasa. ¿Y cómo diablos vas a tener un pollo gordo? ¿Querés engordar al pollo? Tenés que meterle concentrado. ¿Y el concentrado que lleva? Ahí le empezás a meter otras cosas y otros nutrientes para que se haga macizo. Sin embargo, no es gordo. Es pesado. Sigue siendo pequeño, pero más chiquito. ¿Cómo diablos haces que el pollo se haga gordo y gordo? Le tenés que meter hormonas, grasas, algo así. Pero la forma que suelen hacer es que, al igual que nosotros, si te dicen, en la naturaleza sabe, el que come mucha comida de la calle, hamburguesas, gaseosas, patis, papas fritas, pan dulce, ¿qué es lo que está comiendo? Está comiendo grasa, 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 grasa. ¿Qué más está comiendo? Azúcar, 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 azúcar. ¿Qué más está comiendo? Harina, 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 harina. Todas son energías, todas son grasas. El cuerpo no tiene la capacidad de procesarlas y las convierte en grasa. La guarda para la hibernación. Y se te empiezan a acumular en la panza, cadera, nalga y todos lados. Ajá. Entonces, eso le pasa a los humanos. Y es por lo que comes. Entonces, a los pollos les pasa lo mismo. ¿Cómo hago que un pollo se convierta así de gordo y grandote? Tengo que meterle cosas que llevan cargadísimas. Ahora, cuando el pollo se procesa, se destaza, y se congela, y usted se lo come, lo que lleva el pollo se lo está pasando usted. Y así se mantiene la cadena de gordura. Así se mantiene la cadena de gordura. Por eso es que no necesariamente el pollo más gordo es el mejor. Y por eso, ¿cuál es más rica? Porque ¿cuál es más rica? ¿La sopa de pollo o la sopa de gallina? Seca, ¿va? Pura fibra. Sabe, no tiene carne que morderle, pero sabe bien. Y la sopa de pollo, el gran pollo, y la sopa hay que echarle sal, hay que echarle un montón de babosadas para que se vaya. Sí, bueno, ese es el efecto. Entonces, inclusive a esos pollos para engordarlos, o si no alcanzan el volumen suficiente, lo que hacen es, cuando los destazan, les inyectan en las salmueras, que es una combinación de tripolifosfato, goma xantán y carboximetilcelulosa. Que lo que hace es que ese líquido, las gomas lo que hacen es retener la humedad de adentro para afuera. Y la salmuera del tripolifosfato también retiene agua. Y por esa razón es que el pollo se engorda y después se congela. A la salmuera digo que la ponía de tripolifosfato. CMC y xantán.
o carragenina, etc. Entonces, esas son... Carragenina en el lugar del centro. O se pueden usar cualquiera de los dos, o uno o el otro, no se usan juntos. Ah. Ajá. Entonces se utiliza que tenga mayor biodisponibilidad. Biodisponibilidad quiere decir que hay en todos lados. Porque no vas a hacer una fórmula con un producto que nadie tiene. Está jodido porque nunca vas a hallar lo que necesitas. Es que puede que sea mejor, pero nunca lo vas a encontrar. Entonces, ¿por qué vas a comprar algo que nadie tiene? Estás jodido porque el día que ya no haya, no tenés opción. Pues tenés que diseñar tus productos en base a los productos disponibles. Si no, te has metido en un problema. ¿Qué es lo que le pasa a aquellos clientes que diseñan con alta fructosa? O sucralosa. ¿Cuál es el problema? Casi no hay. De repente hay escasez, ¿qué vas a hacer? Dejar de vender. ¿No? O compran su contenedor, lo tienen ellos ahí guardado, o reformulan a algo similar. Y esa es la razón por la que la Coca-Cola ahora tiene sabor original, que ya no es sabor original, sabe original como el sabor original, pero no es la fórmula original, tiene otros endulzantes. Y está la Coca-Cola cero, que es la misma, pero declarado que no tiene azúcar. Entonces tuvieron que diseñar para hacer un producto que sea sostenible. ¿Me explico? Vaya, entonces regresando con la panificación, con estos dos productos podemos ayudarle a la masa a sostener el agua o la grasa. ¿Verdad? Entonces, la única dificultad con las gomas es cómo se usan. ¿Qué es el problema que suele haber con la gente? ¿Cómo le hago para disolver estos productos? No se los echas encima a la masa. Entonces, lo ideal es igual que los preservantes vayan disueltos en el agua, ¿verdad? O de perdidas, lo que no querés es que se utilice tan poquito que no se alcance a repartir en toda la masa. Entonces, los preservantes necesitan ser adicionados en la parte líquida, porque todas las masas llevan agua, toditas. Es ahí donde se disuelven preservantes y los estabilizantes. Entonces, como les digo, el truco es cómo disolverlos. Vaya, vamos a hacer el ejemplo al final porque no les quiero quitar mucho tiempo. Otro mejor antes. Vaya, hasta ahorita la adición de la goma y del carboximetil no tiene nada que ver con que crezca o no crezca. No tiene nada que ver con el sabor, color y aroma. No tiene nada que ver con que le salgan hongos o no le salen hongos. Probablemente al sostener mayor cantidad de agua, puede ser que si hay muy poquito preservante, necesita subir el preservante. Ajá. Entonces no tiene nada que ver eso. Les explico porque si le dicen, tu goma no me hizo que no me creciera el producto. No, no son tus gomas. O me generó hongo. O me generó hongo, eso es porque el agua se sostuvo. Entonces, como les digo, la diferencia de esto es que le va a ayudar a la masa a sostener agua y grasa. Sí. Ahora, otra cosa que necesitamos ayudarle a la panificación industrial es al proceso mecánico. ¿A qué se refiere el proceso mecánico? Si ustedes hacen la harina en su casa, no sé si más de alguno ha visto, que pones la harina, haces un volcancito, le echas agua, en el agua tenés que disolver la levadura, le echas azúcar y después le echas poquito, como que volcán de cemento. Y cuando ya, ¿por qué lo estás haciendo? Porque se está encapsulando por dentro. El agua está teniendo contacto con la pared de adentro. Y por eso le empezás a echar encima, como para que te vaya hidratando poco a poco. Y ya cuando ya lo agarró, le empezás a dar. Empezás a darle y al comienzo se vuelve pegajoso por el calor de tus manos, porque la harina se está calentando con la levadura. El cargador necesita esto. Entonces pues, se está calentando con el calor de tus manos más el calor que ellos están generando. Y entonces, y después a medida va perdiendo el agua, se vuelve más dura hasta que se hace la pelota que uno ve.
esa pelota se le pega en las manos. Para que no se pegue en las manos, se tiene que echar más aceite, grasa, o más harina, para que no se te pegue, y después la pones a que crezca. Con una manta cerca de calor y empieza a crecer. ¡Ey, se nos murió! ¿Qué pasó? No, es que la vi así como la... Ay, Dios santo. La maté de aburrimiento. ¿Has tomado café? La maté de aburrimiento. Nosotros creímos que la compramos. No, es que de repente la vi que se había caído. Bueno, siguiente. Entonces, eso mismo problema le pasa a la máquina. La máquina, cuando está haciendo la máquina es una cuestión mecánica. Le está dándole duro y le echas la harina, y le echas el agua, y le echas la... Y como se está moviendo, hace la gran pelotona y después solo cortas los pedazos y los pones. O sea, te quita todo eso manual. Sí. Pero a veces tiene que hacer las pelotitas de un tamaño, no estoy hablando del pan de caja, sino que el pan de hot dog, pan de hamburguesa, o el pan de caja es el pan de molde que dicen ustedes allá. Tiene que tener un tamaño y crecer a llenarla el molde. ¿No? Entonces necesitan acelerar los tiempos, y necesitan hacerlo que la máquina boleadora se llama la máquina que lo corta y hace las bolitas. Ajá. Son máquinas boleadoras, se llaman. No se le pegue y que crezca más rápido. Entonces, ¿cómo hacer eso sin adicionar dextrosa, sin adicionar más levadura? ¿Cómo lo hago para que sea mecánicamente más rápido? Es ahí donde se ha comprobado que lo que es el ácido ascórbico de la vitamina C es un mejorante del pan. ¿Qué es lo que hace la vitamina C? Fíjense, aquí tenemos dos mundos opuestos, porque dijimos que en la parte de salsas, aderezos, embutidos, bebidas, él es un antioxidante. O sea, cuando hablamos de antioxidante es que le ayuda a que el oxígeno y el sol no lo afecte tan rápido y se mantenga de una manera fresca la mayor cantidad de tiempo posible, hasta que lo sobrepase. Ese es el ácido ascórbico. Pero en panificación funciona diferente. En panificación actúa como oxidante hacia el otro lado, porque la combinación química del ácido ascórbico con la masa, con la levadura, forma oxígeno. La masa y la... La combinación le ayuda a que la harina genere más oxígeno, y esa oxigenación le ayuda a la levadura y a los azúcares a fermentar más rápido. Entonces le ayuda a que crezca más rápido el ácido ascórbico. Se utiliza una dosis bien pequeña y al mismo tiempo acidifica un poquito la masa, lo cual es conveniente porque le ayuda a que dure más tiempo. Entonces, usualmente las plantas con boleadoras que hacen llenado de un moldeo utilizan el ácido ascórbico. Ahí entra el pan de caja, el pan de molde, ahí entra el pan de hamburguesa, el pan de hot dog, todo el pan que se genera con máquina. Le ayuda un montón porque no se vuelve pegajoso. Ajá. Aparentemente hace la masa más blanda. Y uno dice, es que no tiene la misma fuerza. Espérate, eso le está ayudando precisamente a que tenga la capacidad de estirarse más. Vaya, hagamos el ejemplo sencillo. Con un buen chicle. Con un buen chicle puedes hacer burbujas. Sí. ¿Ah? Porque se te estira. Pero cuando el chicle tiene poca elasticidad, es más fácil que lo escupas. Con la canelita no se puede. Porque no tiene la capacidad de estirarse. Vaya, un efecto similar es el que hace el ácido ascórbico en las masas. Y sigue siendo el mismo tamaño del chicle. ¿Iba a decir, Sandra? La aplicación del ácido ascórbico en agua.
Casi todo se disuelve en agua para que se mezcle con todo uniformemente. Es que acuérdese, sí. imagínese 100 libras de harina y 25 gramos de ácido ascórbico. Si usted se la mete en los polvos, va a quedar en un pedazo. Entonces sí, ese es ¿Me explico? Pero si usted esas cosas las disuelve en el agua se le va a pegar a toda la masa. Sí, ¿Ah? Eso es lo que hace la máquina, repartirla, repartirla, repartirla. Y ahí logra una mezcla uniforme. Entonces, esa es la situación. Por eso, a veces, cuando se meten los polvos poco solubles, como la goma, en la masa, quedan pelotas que no se disuelven, porque él se encapsuló. ¿Se acuerdan del encapsulado? ¿Con qué es el encapsulado? Ya vamos a ver ejemplos de encapsulado. Vaya, preguntas hasta ahorita. Yo sí tengo, pero es como una comparación. Es que estoy ¿verdad? Prospectando una panadería y ella me dice que utiliza ácido sórbico microencapsulado. ¿Y cuál es la diferencia de ese con el que nosotros manejamos? O sea, ¿Qué es granular? ¿ah? ¿Qué es granular? Son pelotitas, como perlitas. Y a la forma, okay. Solo que el ácido sórbico no se mete adentro de la... Pero si ella se lo pone, cada quien se mata como quiere. Entonces, la diferencia de los encapsulados es que son como perlitas, son como chibolitas, pocos que no son solubles. Entonces, si usted la mete en agua, ya andan flotando. Entonces, si usted se la mete en la harina, en la masa, van a quedar las pelotitas atrapadas en medio de la masa. La teoría dice de que se van a disolver poco a poco adentro de la masa y van a empezar a actuar de adentro para afuera. Lo único que una mal amasado vas a sentir esas chibolitas. Ahora, como lo que vos querés es que todo se disuelva uniformemente dentro de la masa, lo mejor es disolverlos en el agua, que es la forma correcta. Vaya, les voy a decir que es más eficiente. Fíjense, ¿qué pasa si el Alka-Seltzer, hay Alka-Seltzer en pastilla y Alka-Seltzer en el polvo? Aunque vengan pastillas, una se toma y las dos se toman. Mejor hagamos el ejemplo así. Están las pastillas de Alka-Seltzer, que son los polvos comprimidos. Los echas en agua, se disuelven. Y quedan así. Ahí está. Te lo tomas, pasa rápidamente, llega a tu estómago, no tiene que procesar nada, la asimilación es más rápida. La asimilación es más rápida. Está la Salandrius, que es un polvo. El polvo. Lo rompo y le doy vuelta al polvo, que es lo que quiere decir es que lo que no viene compactado. Pero se disuelve y vuelve a quedar así. Me lo tomo y el cuerpo lo absorbe igual de rápido. Ahora, ¿qué pasa si yo metiera la Salandrius, la Alka-Seltzer adentro de una liquid gel? Entre una pastillita de gelatina. O le pongo algo que le hace una cobertura dura, que lo encapsule y me la tomo. Va a caer en el estómago y los ácidos se van a comer la cobertura y va a liberar los químicos. Entonces, al final, ¿cuál es la diferencia? La rapidez. Que uno actúa más rápido que el otro. ¿Ah? Pero al final van a actuar igual. Entonces, a veces el tema es costumbre. ¿Me explico? Porque el resultado es el mismo, así como el propionato de el sorbato polvo y el sorbato granular. Los dos se disolvieron igual, ni los audité. ¿Ah? ¿Me explico? Es una cuestión de costumbre. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta?
Entonces pensemos, todos aquellos clientes que tienen un proceso industrial, que su producto va a durar más de 3 días, entre más tiempo le dura el producto al cliente, más productos le van a vender a ustedes. Sencillo, ¿verdad? Hay quienes inclusive utilizan, y ahí entramos con la preservación, en lugar de propionato, benzoato, que ya hablamos pues por la mezcla de los pH, o el ácido acético, que cada loco como quiera, la salga. Pero al final, los mejorantes lo que le ayudan es a resolver esos problemas de humedad, de elasticidad, de crecimiento, vaya, el color. ¿Cómo puedo hacer que un pan se ponga más dorado? Hasta para eso tenemos solución. Mi pan queda muy blanco, échele al vino, yo lo quiero dorado de melón. ¿Cómo hago? O sea, hasta eso, se imagina. En panadería, si vos querés que el pan se te ponga dorado, echale yema de huevo. Sí. Lo barnizás y lo horneás. Chale, salió doradito todo donde estaba el huevo. Ahora cuénteme cuánto cuesta la yema de huevo para yo estar haciendo eso. ¿Cuántos pinches huevos voy a ocupar para hacer eso? Montonazo. Ajá. Le voy a meter colorante amarillo huevo. Eso es lo que vas a lograr en un pan medio dorado, pero que no se nota que es coloreado. Pero vos querés una corteza dorada. La albúmina es la clara del huevo. No, la clara es para pintar, es agua. Ajá. La dextrosa tiene la característica que aparte que sirve, es la primera que les expliqué. La moneda tiene la característica que aparte que sirve de alimento, es un carbohidrato que forma alcohol, pero también ayuda a que el crecimiento sea más rápido, que es lo que hablamos al comienzo. Pero como es un polisacárido, con el calor que se forma, da colores dorados a la miga, al pan, a la corteza, y forma una miga más suave, más uniforme. Ajá. Todo eso hace la desastrosa. La monohidratada. Entonces, estás hablando que no lo utilizas para endulzarlo, como dije, lo estás utilizando para mejorarlo. Uno sustituye al otro, si utilizas dextrosa, eliminas azúcar. ¿Podés usar azúcares y dextrosa? Sí, sí podés usar la combinación de los dos, ¿verdad? Pero vas a lograr un pan que te va a hacer diferenciar simple y sencillamente porque modificaste un ingrediente. Te disparó el costo. ¿Cuánto cuesta un kilo de azúcar? Estamos hablando de 2.2 libras. ¿Sí? $3 estamos hablando de, pasémoslo aquí. Bueno, $3 las 2 libras. No, más creo que vale hoy. Yo Creo que ya tengo 10, pero estaba 2 y algo. O sea, es más barato usar dextrosa que usar azúcar. Las 5 libras. $3 las 5 libras. Vaya, imagínense. $3 entre 5 libras. Veamos, está por ahí 5 la libra. Está hablando de 1.32 el kilo de azúcar. Y la dextrosa cuesta 1.35, 1.40. Es preferible utilizar dextrosa. El problema es que esa tecnología no es muy común. Entonces la gente usualmente tiene mucha desconfianza. Sí. ¿Qué más? Porque del pan podemos hablar y hablar y hablar. Yo tengo una duda. Más todavía. En los pasteles. Mira, y la glucosa, por ejemplo, en temas de fondant, o sea, porque ahí es donde he escuchado más que lo utilizan y también como para darle humedad al pastel, pero en fondant, ¿cómo actúa? Vaya, ¿cuál es la naturaleza del fondant? Es maleable. O sea, es algo, es una masa, al comienzo es una masa durita que te permite darle forma, poderla cortar, darle la forma que quieras, ¿verdad? Sí. Y lo puedes pintar y ponerle nombres. O sea, necesitas algo que sea
un líquido no sólido. ¿Cómo haces eso? Entonces, si venís vos y lo haces con azúcar, lo que estás haciendo es un dulce, una melaza. Entonces, si haces una melaza, se te va a cristalizar. Y aparte que sabe feo, y el color es oscuro. Entonces, para hacer el bendito fondant, es una combinación de almidones con glucosa. ¿Por qué glucosa? Porque la glucosa ya tiene la característica de ser dura, de semisólida. Y al adicionarle los almidones hago una especie de masa blanca. Gelatinoso. Puedo meterle inclusive azúcar refinada. Y logramos lo que es el fondant. Con eso hacen las planchas y ya después que hacen las planchas ya le pueden dar la forma que quieran. Ahora, ¿qué pasa cuando se utiliza una glucosa de baja viscosidad para hacer fondant? No dura el pitching. No logra. Primero queda muy aguada. Venís vos y le metés más almidones o más azúcares para subir los sólidos. Y volvés a recuperar la firmeza que querías. O sea, empezaste a gastar más. Y la segunda cosa que le pasa es que si el ambiente es húmedo, se deshace. Pierde fuerza. Porque ¿qué es lo que está amarrando ahí el azúcar y el almidón? La glucosa. Justo. Por esa razón es que es preferible para fondant glucosa gruesa. Glucosas fuertes. Y que no se haga amarilla cuando fondant es blanco. Exacto. Que no tenga, Pues no la escuché. ¿Ah? que no tenga color la glucosa, porque cuando es amarilla, en algunos casos le cambia el color al fondant. Ya si es blanco. Cuando la glucosa es amarilla, también cambia el color al fondant. Es cierto. Sí, porque esa es la- Es que el color tiene mucho que ver. ¿Hay glucosas amarillas? Sí, hay glucosas Ah, amarillas. sí, pero Pero es que ya no es fondant blanco. como lleva de colores, ahí no hay problema. Porque Hoy le los tengo que meter colores porque quise comprar la glucosa amarilla. Ujú. Mejor comprarla transparente y no te metes en problemas. porque hacen rosado. Sí, bueno, va a estar comprando Pero para ahí uno y blanco. empezás a pintar el fondant, pero la mayoría de las veces son blancos con decoración. Sí. Buena pregunta. ¿Qué otra? Más preguntas, planificación, caso que la han dado. En el caso del suero de leche, licenciado, también que se puede utilizar en la parte de panificación. Sí, ¿Cuál? se escucha. Perdón si lo Suero de repites. leche. El suero de leche. Vaya, el suero de leche no es leche. Vaya, el suero de leche es lo dulce de la leche. Es la lactosa. Es la parte dulce, entonces es ligera, es dulce. Con sabor lácteo, pero no es leche. Entonces, se utiliza el suero por las características. Proporciona un dulzor que sirve de alimento también, porque es un azúcar, un polisacárido, sirve de alimento al mismo tiempo que proporciona sabor lácteo y proteína. Proteína de la leche, es que eso es 7%. Por Es ejemplo, proteinizado al 7%. lo que Quiere decir lleva- que su función no es proporcionar proteína, sino proporcionar sabor y color, aroma y azúcar. ¿Por qué necesitamos el suero de leche desproteinizado? Porque queremos ese azúcar. Por ejemplo, en las cremas ácidas, lo que lo vuelve ácido es la fermentación del suero. Y se fermenta a través de los cultivos lácteos. No es que queda dulce, es el dulce de la leche, lactosa. en las donas del relleno, este no es leche, es el suero de leche. Ajá, quizás con la crema pastelera. Pero no es. Ajá. Sí, es que producto puro es carísimo. Ajá, eso no es leche. No, estamos usándola, por ejemplo. Pero no usaron la. O sáquela pues y me la trae de regreso. Pero ahorita de verdad. Necesitas azúcar.
Pues sí, entonces sí, el que dijimos, ese es el suero del leche. Claro, ¿no? Vamos a hacer unos ejemplos de la disolución para que vean el problema. Bájale la cámara para que se vea. Ahorita vamos a hacer unos experimentos típicos. Vamos a disolver la goma xantán y vamos a disolver el carboximetil. Y vamos a caer en el mismo error, así que solo voy a hacer uno de los dos. Y el otro lo voy a hacer como tiene que ser. Va. Si yo vengo, imagínense que esto es una salsa. Vamos a quitar eso, vamos a ver solo. Imagínense que este es el agua de un refresco. Imagínense que es el agua de una salsa. Imagínense que es cualquier cosa donde voy a usar la goma. Si es una fábrica, obviamente esta agua está caliente. Y si es una fábrica, esta agua se está agitando. Hay una máquina. Si es una sopa, está efervesciendo. Si fuese así. Bien, justo, bien. Va. Entonces, si yo vengo y estamos diciendo que la goma, los estabilizantes, la función que ellos tienen es retener el agua o los sólidos en un líquido, o el agua y los sólidos el agua en los sólidos, entonces, ¿qué quiere decir? Que él lo que va a intentar hacer es atrapar el agua. Para, si se fijan, como todo experimento, no lo hacemos pesado, sino que simplemente queremos ver el efecto. Entonces, si el cliente viene y le echa las gomas al agua, con o sin agitación, y se las pone encima, lo que va a pasar es que va a flotar. No sé si lo alcanzan a ver ahí, vamos a sacar un poquito más. Y si vengo yo y le empiezo a meter mecánicamente agitación, eso que ven ahí se llama encapsulado. Quiere decir que la superficie de la goma es la que atrapó el agua y lo que estaba abajo de lo que encapsuló el agua sigue seco. Entonces adentro de cada grumo de esos hay producto seco. Y entonces yo puedo pasar horas y horas dándole duro a esto para que se disuelva. Miren, se le pegó la cuchara. No sé si lo alcanzan a ver ustedes ahí. Sí. Se le tiene pegado. Y aquí podemos verlo como que es leche en agua, que no se disuelve. ¿Por qué la leche también la leche se encapsula? Porque es algo que se hidrata. Le pasa lo mismo. Solo que este producto es viscoso y es pesado. Entonces, si se fijan, le empieza a dar un cambio de coloración. Aquí estamos hablando que le metimos una superdosis. Realmente para este volumen de agua está exageradamente la cantidad de goma que le pusimos. Pero lo que quería demostrar aquí es el problema de una mala disolución de los estabilizantes. Creo que más de alguna vez, alguno de ustedes, algún cliente les ha reclamado que el producto se le pegó a los lados, que es lo que pensaban del propionato del sulfato de potasio en polvo, del benzoato, del ácido sórbico. Pero realmente lo que se pega es aquello que se encapsula. Ahora el problema es que toda esta goma no está disuelta, no está haciendo su trabajo. Y por eso es que se ve que allá abajo están las pelotas. Ese es un problema. Y ahí lo voy a dejar. Va. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Vamos a hacer, siempre con la goma, vamos a hacer una combinación. Voy a usar el teléfono de molde. Realmente no se utiliza una cantidad grande. Se utiliza una pequeña cantidad. Poquito. Y ahora venís y lo que tenés que hacer es, cuando vas a incorporar polvos estabilizantes a medios líquidos, tenés que mezclar los polvos con polvo. Pero esos polvos tienen que ser solubles. Entonces, necesito algo más para hacer un mix. Yo necesito una taza, un vaso. Otra de estas. Bolsa. Sí, solo para hacer el mix encima.
Bueno, para que una ¿Ah? página. También en una página, pero en una bolsa es más fácil. Para mientras vamos a dejar la foto aquí, que el tiempo pasa y sigue. Poco a poco se va disolviendo. Ahora, para un proceso industrial este es un problema porque tengo que estarlo agitando. O sea que sí o sí para que se diluya tiene que ir mezclado Con otros productos que sean solubles. y nunca se debe de mezclar directamente. Si lo mezcla directamente le va a pasar Va esto. a pasar esto. Ahora imagínense que la máquina está más rápido y está con calor. Eso le va a ayudar. Pero igual se va a tardar tiempo en disolver. Vaya, miren. Ahora, a ver, en una bolsa, imagínense que es el pan. O imagínense que son los frescos. Voy a meter el escote, voy a meter el estabilizante, voy a meter todos los polvos que necesito. Y la fórmula lleva azúcar o sal. ¿Cuál es la característica de este producto? Más granular. Que es soluble. Entonces lo voy a mezclar. Este es azúcar. Lo voy a mezclar con azúcar. Azúcar moreno. A que menos el dulzor tiene. Va. Y entonces ahí está el azúcar, ¿va? Está el azúcar. Que se la voy a meter. Puede ser sal. Puede ser cualquier producto soluble. Y lo mezclé. Esto lo hace el preparador. ¿Va? Este producto, este polvito que se mezcló en todos lados, que es el más fino, es la goma. Y esa goma se le pegó al azúcar. El azúcar tiene la característica que es soluble. ¿Ah? Le va a ayudar ahí. Ahora, cuando yo eche todo esto aquí, no esperamos que no pase esto. ¿Ah? Lo que esperamos es que se disuelva más fácilmente. Que se me seco la mezcla del azúcar. Acuérdense que la máquina le está dando, ¿verdad? Siempre se encapsula, pero es menos. Y con la agitación, y a medida se vaya disolviendo, se va a ir poco a poco aclarando. No va a quedar blanco, transparente, perdón, pero no va a quedar así como este. Siempre hay grumos, pero jamás son comparables unos con otros. Este todavía tiene las pelotas. Este lo acabo de hacer y miren las pelotillas. ¿Ah? Lo que pasa es que parte del color es la cantidad de azúcar. ¿Ah? Acuérdense que es azúcar morena, ¿no? Es azúcar morena, el azúcar le ha dado ese color que tiene. Se adhiere menos a la cuchara. ¿Y ven? No está adherida a la cuchara, tiene muy poquito. Entonces las gomas tienen esa característica. A medida, cuando lo haces con, la goma es más soluble en agua caliente. Ajá. Y todas estas se hacen en temperatura, ¿verdad? Las masas son las que no se hacen en temperatura, se hacen en temperatura al tiempo. Sí. Ahora, ¿qué es más fácil que se mezcle con todas las harinas? ¿Este? ¿O este? Este. ¿Ve? Este tiene grumos, ¿ve? Este se está haciendo como pega. ¿Ah? A medida este se disuelva, se va a hacer todo como viscoso. Viscoso, gelatinoso es gel dura, como la gelatina royal, como las geles, la gel de pelo. Sí. Estos son viscosos. Mire pues. Sí, la viscosidad es menor. Hasta que se empiece a disolver completamente, porque sí tiene cuerpo. Sí. Entonces, usualmente el problema que hay es cómo se aplica, ¿verdad? Cómo se están aplicando. Acuérdense que el objetivo era demostrarles los problemas mecánicos cuando se disuelven mal.
No era como el sorbato que iba a quedar transparente y se iba a disolver solo. Son gomas. Es una característica natural de ellos hacer esto. La diferencia es mal aplicado y sabiendo aplicarlo. El resultado es que la incorporación es más fácil. Ahora, ¿qué creen que pasaría si yo le echo esta pega? Miren cómo está de gruesa. A la masa se va a encapsular. ¿Y qué pasa si le echo esta, que es más rala? Se va a repartir uniforme. Ya. Ese es todo, un buen procedimiento para que los mejorantes funcionen de manera correcta. No lo hice con CMC porque si la goma hizo esto, el CMC sería 3 veces más fuerte que esto. Se nos costaría por demasiado. ¿Preguntas? Para, nuevamente el objetivo de conocer todo esto es saber la tecnología que tenemos y saber a dónde aplicarla. Simplemente cuando nosotros tipificamos al cliente, tipificamos quiere decir que lo conocemos, cómo hace sus procesos o qué tipo de pan hace. Yo sé que para hacer un pan industrial no tiene 100 gente, es máquina. Yo sé que si está en paquete, en bolsa, y lo ha hecho para 2 semanas, 3 semanas, es pan intermedio. Yo sé que si lo hace para venta del día, es de pan. Yo sé que si él quiere un pan intermedio premium, ahí tengo potencial de vender el mix completo. Yo sé que si es pastelero, va a utilizar estos y estos productos, almidones, glucosa, sorbitoles. Si es para pasteles. Yo sé que si aparte del pastel hace pan blanco, el pan de caja, o panadería francesa, ¿verdad? Hace pan blanco, hace pan de bollo, hace pan de caja, hace pan de hamburguesa, hace pan de dona. Ahí estamos hablando de que va a utilizar propionato de calcio, propionato de sodio, sorbato de potasio, benzoato de sodio, más los otros dos. Y estoy viendo que también hace pan en bolsitas de pan de viejito, de seco para comer. Y decís vos, esa cosa no la quiero, no me interesa. Y ahí venís vos y decís, pero él también hace lo que a mí me gusta un montón. ¿Cómo se llama, Marcela? Las novias. No son las novias. Las semitas de ustedes son las novias de nosotros. Poderosas. Hay que traer. No, aquí son pan de perro, le llaman. Semita de perro. Sí, Bueno, así le dicen. ese pan a mí me gusta porque es esponjosito, un poquito dulce. Es suave. Y tiene una cobertura encima donde le ponen huevo y le echan azúcar. Es la novia, pero larguito. Sí. Para mí, el de los Andes es el que me mata a mí, recién hecho. Entonces, es para que podamos tipificar los tipos de pan. Ahora pensemos, ¿quiénes entran en la categoría de medianos a grandes? Y allá van a empezar con los Andes, van a empezar con Bimbo, van a la Lido, van a empezar... ¿Quiénes entran en ese perfil? Aquí, ¿quiénes entran en ese perfil? Pasteles, Lido, las otras 2 plantas de la Lido, que hacen diferentes cosas. Lido son 3 plantas. Lido. Ajá. La Bimbo, que la Bimbo anda de fresa, que en Costa Rica está el comprador. Ahí está el otro fresa también, perdón, el encargado comercial ahí que hace todas las cosas. Eduardo es el fresa. Eduardo es el fresa. Eduardo es el fresa, cabrón. Y ahí nos consigue qué es lo que hay que hacer y con quiénes son los compradores y vemos qué hacemos. Entonces, clientes de solo es pan dulce, propionato, sorbato, sórbico, y ahí te va. Entonces, esa es la finalidad de poder conocer el espectro de opciones del pan, de la panadería que tenemos. Bueno, si se fijan, esto va a quedar así. Lo voy a dejar un rato para que lo vayan a ver al final del día. ¿No? Haga una de ese. Haga una. Bueno, ahorita que me quede aquí, Pues voy a sí. hacer una para que No, ahí o en la bolsa. Ahí me va a regañar María porque me rodí el vaso. Hágalo en la bolsa. Ahí va a tener que poner agua caliente, ¿verdad? Con agua caliente se disuelve más fácil. Es que usualmente estas cosas son en agua caliente. Bueno, si no hay más,
No hay más preguntas, quedamos entonces. Muchas gracias, que Ok. tengan buen día. Gracias igual. Gracias. Gracias. Ya saben, está bien. Chao.